Buenas noches para todos. Mi nombre es Jamie Alejandra Mosquera, estudiante de segundo semestre de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En respuesta a la tarea 2, procesos cognitivos básicos y realidad social, escogí la opción número 5, memoria versus percepción. La memoria. Definición. La memoria tiene la capacidad de registrar y guardar información, la facultad para retener y recordar nuestro pasado. Se entiende por memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Viramonte, 2000. Los seres humanos utilizamos códigos muy variados para guardar la información que obtenemos, procesos de codificación como una representación visual, motora y lingüística. El primer modelo sobre la estructura de procesamiento de información lo propuso el psicólogo Donald Boadven de la Universidad de Oxford y el modelo más importante fue propuesto por Atkinson y Shiffrin en 1968. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo, la memoria. Ganglios basales o núcleos basales. Los ganglios basales son masas nucleares subcorticales simétricas derivadas del telencéfalo que se encuentran situadas en las partes inferiores de los hemisferios cerebrales. Estos desempeñan un papel importante en el control de la postura y el movimiento voluntario. El cerebelo. El cerebelo funciona como un comparador de las diferencias existentes entre las órdenes motoras y sus resultados prácticos, tratando de disminuir los desajustes que se producen durante el movimiento. Gracias al cerebelo puedes mantenerte de pie, mantener el equilibrio y moverte de un lado a otro. El hipocampo. El hipocampo deriva de la región medial del telencéfalo, forma parte del sistema límbico y tiene un papel importante en la adquisición del aprendizaje espacial y la consolidación de la memoria a largo y corto plazo. La corteza prefrontal es la corteza de asociación del lóbulo frontal, constituye el nivel superior de jerarquía motora. El lóbulo parietal, parte del hemisferio situada por detrás del surco central, cuyos límites precisos son difíciles de establecer. Los impulsos nerviosos relacionados con las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión acceden a una porción del lóbulo parietal. El tálamo tiene forma ovalada, es una estructura más o menos simétrica con relación a la línea media. En el ser humano, cada tálamo mide de 3 centímetros de largo y 1.5 centímetros de ancho en su punto más amplio. Clasificación o tipologías del proceso cognitivo de la memoria. Richard Atkinson y Richard Shiffrin desarrollaron la teoría multialmacén de la memoria y reconocieron tres sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. En la memoria sensorial registra la información que proviene del ambiente externo, como las imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto de las cosas, durante un tiempo muy breve, un segundo, pero es suficiente para que esa información sea transmitida a la memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo o reciente. La información que llega a través de los registros sensoriales se mantiene durante poco tiempo, realiza funciones de control como la repetición y codifica el material. Decide qué información pasará al siguiente almacén para continuar procesándola. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria a corto plazo, mantiene la información por un tiempo mientras esta pasa a ser procesada para ser usada en razonamiento, comprensión o aprendizaje. Es fundamental para que se controle la secuenciación, topografía, identificación, planificación, autoevaluación. Memoria a largo plazo. Por medio de ella se retienen hechos importantes de manera permanente o casi permanente. Aquí está guardado todo lo que sabemos y somos. Existen diferentes sistemas de memoria a largo plazo: memoria de habilidades y destrezas o memoria procedimental. Otro tipo de memoria es la memoria declarativa. Sus contenidos pueden llegar a la conciencia como proporciones o imágenes mentales, fijar los conocimientos adquiridos y recordar sucesos personales. Tulvin 972
1972 dividió la memoria declarativa en memoria episódica y memoria semántica. También tenemos la memoria implícita, memoria inconsciente que se manifiesta con la facilitación perspectiva en pruebas indirectas de memoria. En estas no se le pide al observador que recuperen la información antes almacenada en su memoria de forma voluntaria. Este tipo de memoria la componen un grupo de mecanismos de aprendizajes que adquieren y se recuperan sin intención. También es llamada memoria procedimental o memoria sin conciencia. Memoria explícita, memoria de larga duración que permite que se recupere de forma consciente e intencional la experiencia previa. Es evaluada por medio de pruebas de reconocimiento y del recuerdo. Memoria de retención o anterrógrada o de consolidación. Se compone de circuitos neuronales que reverberan y guardan información mediante campos en las proteínas neuronales y la conformación sináptica. Memoria de evocación del recuerdo, memoria retrógrada o de recuperación. Otras memorias, memoria de indicio o señuelo, memoria pasiva, memoria activa, memoria sumaria o esencial, memoria específica o no esencial, memoria selectiva afectiva, memoria secuencial, memoria de agenda, memoria conceptual, memoria perceptual, memoria orgánica. Patologías o trastornos relacionados con la memoria. Tenemos trastornos de la memoria como la amnesia, disnesia o amnesia parcial, hipermnesia, paramnesia al futuro o cumplimiento de la profecía, memorias inducidas iatrogénicamente, experiencia mnémica alucinatoria, déjà vu o fenómeno de lo ya visto. Esta experiencia dura unos segundos y máximo unos minutos. La persona percibe que ese momento ya fue vivido. Precognición actualizada. La persona tiene la impresión que lo que está viviendo ya lo había predicho. Profecía o precognición. Jamais vu, el fenómeno de lo jamás visto. Flashback, el sujeto experimenta que se traslada al pasado o viceversa. Criptomnesia, sensación de que las ideas y experiencias pasadas parecen inapropiadamente desconocidas. Memoria vivida, sensación de antigüedad mnémica, ecnesia. El pasado se experimenta como presente. El sujeto nunca termina por actualizar su vida. Entre algunos síndromes tenemos síndrome amnésico, síndrome de Korsakoff, delirio o estado confesional, confabulación o fabulación, demencia, alteración múltiple del aparato mental. Aquí se afecta la memoria a corto y largo plazo y hay pérdida del juicio. Disociación, alteración de funciones integradoras de los procesos mentales. Y tenemos experiencias disociativas normales y patológicas, como automatismo. Tenemos estados disociativos de la conciencia, como la amnesia disociativa o psicógena, fuga disociativa o psicógena, dispersonalización, trastornos disociativos de la identidad, episodios microdisociativos de la identidad, trastornos disociativos de la identidad o la personalidad múltiple y otras manifestaciones disociativas como el estado de trance o disociación simple, ataques de nervios, estados de posesión, lavado de cerebro, síndrome de Ganser, mentira patológica, pseudología fantástica, personalidad antisocial, personalidad histriónica, personalidad narcisista, personalidad limítrofe. Y también tenemos la paidofilia, es el sujeto se vale de engaños para abusar sexualmente de niños. Continuamos con el siguiente proceso, que es la percepción. Por medio de este proceso psicológico podemos interpretar y darle sentido a toda la información que nos llega a través de los sentidos, como ya sabemos que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la audición. Esta llega en forma de energía. La visión es una de las más estudiadas.
Dice Ballesteros 2014 que percibir es un acto cognitivo porque la percepción significa aprender el significado de la estimulación física que llega a nuestros sentidos. Reconocemos los objetos como miembros de diferentes categorías y esto nos permite responder a ellos de forma adecuada. Entre sus estructuras o áreas cerebrales implicadas en este proceso cognitivo de la percepción tenemos en la percepción visual, el lóbulo occipital se encuentra la corteza, en el lóbulo occipital se encuentra la corteza visual. Tiene una función como función la recepción e interpretación de los estímulos visuales y la comunicación con otras áreas corticales para contribuir a la determinación de cualquier proceso visual. Tenemos la percepción auditiva, en donde el lóbulo temporal está la corteza auditiva. En ella la neocorteza juega un papel importante en funciones superiores y complejas relacionadas con la visión y audición, mientras que la alocorteza tiene que ver con la conducta afectiva, emotiva y social. La percepción olfativa, los bulbos olfatorios tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro y que envían mensajes directamente a los centros más primitivos del cerebro, donde se estimulan las emociones y memorias, estructuras del sistema límbico, así como a los centros avanzados, donde se modifican los pensamientos conscientes, neocorteza. Percepción gustativa. Las áreas cerebrales encargadas de los estadios básicos de la percepción gustativa son las áreas gustativas primarias, G1, circunvolución postcentral inferior, lóbulo parietal ventral, ínsula anterior, opérculo frontoparietal medial y las áreas gustativas secundarias G2, corteza orbitofrontal, la caudolateral y corteza cingulada anterior. También tenemos la percepción táctil, somatosensorial o áptica. La corteza táctil y de comunicación multimodal, representada por el lóbulo parietal, tiene como función la recepción e interpretación de los estímulos táctiles, así como la relación con otras áreas secundarias y terciarias occipitotemporoparentales necesarias en cualquier tipo de función simbólica táctil. El área somatosensitiva primaria se encarga de la localización específica de las sensaciones en diferentes partes del cuerpo. La capacidad de discriminar los grados críticos de presión, textura y los pesos de los objetos. Clasificación o tipologías de proceso cognitivo. Tenemos la percepción visual, la percepción auditiva, la percepción de la información del medio a través del tacto y la percepción gustativa y olfativa. En la percepción visual, sabemos que es la capacidad de percibir la forma de un objeto o de una escena visual compleja. Depende de que la energía luminosa llegue hasta el cerebro para ser interpretada, para que podamos percibir las formas. Es necesario que nuestro ojo y cerebro funcionen adecuadamente. En la percepción auditiva, el oído humano es capaz de distinguir sonidos de gran variedad de intensidades. En la percepción de la información del medio a través del tacto, eh, percepciones producidas mediante la estimulación de la piel que abarca todo el cuerpo. Y en la percepción gustativa y olfativa tenemos nuestra existencia ha sido posible por la agudeza de algunos de nuestros sentidos como el olfato y la capacidad que hemos tenido de hallar alimento. Ambos, olfato y gusto, son sentidos químicos. Esto hace que sean vitales para la supervivencia, según Rosenweig 2001. Patologías o trastornos relacionados con la percepción. Entre los problemas en la percepción visual tenemos cataratas, presbicia, alucinaciones visuales simples, fenómenos endópticos, tenemos la poliopía, delirium tremens, psicóticas, pareidolias, alusiones entre las audiciones auditivas tenemos alucinaciones simples como la palinacusias, agnosia auditiva, afasia, amusia. Las alucinaciones táctiles tenemos alucinaciones simples de la sensibilidad o parestesias, la alodinia, miembro fantasma, alucinaciones complejas, síndrome de Cotard,
alucinaciones somáticas, alucinaciones olfatorias. En las alucinaciones olfatorias tenemos cacosmia, que es cuando el paciente percibe olores desagradables, en especial en la epilepsia. Estos olores son de breve duración, son muy elementales y se repiten de manera idéntica. Alucinaciones gustativas, como la disgeusia, ageusia, pantogeusia, donde el paciente, donde todas las cosas le saben igual. Alucinaciones vestibulares o sinestésicas, como la agnosias, prosopagnosia, agnosia del color, agnosia espacial, simultagnosia, negligencia del hemiespacio, síndrome de Anton, síndrome de Weil-Holmes, acromatopsia central, ilusiones afectivas, en condiciones anímicas extremas se alteran o se deforman las percepciones reales. Este tipo de ilusión se presenta en mayor intensidad en las experiencias religiosas. Sensación de una presencia, percepción delirante, síndrome de Capgras, pseudopsicosis disociativa, alucinaciones psicóticas, pseudoalucinaciones o alucinaciones no psicóticas, alucinaciones extracámpicas, autoscopia o fantasma del espejo, alucinaciones negativas, autoscopia negativa, autoscopia interna, alucinosis, que es el síndrome orgánico cerebral bien determinado o por el uso de psicotomiméticos con la percepción de alucinaciones recurrentes de predominio visual y auditivo que se presenta en estado claro de conciencia. Y las alucinaciones infantiles no siempre son producto de la psicosis, se presentan a menudo en psicopatologías no psicóticas, adversidades psicosociales y enfermedades médicas. Muy bien, les agradezco muchísimo, espero haya sido de su agrado. Aquí termino con unas referencias bibliográficas. Muy buenas noches.